Sí, señor. Ah, bueno, ¿me escuchan bien también? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a ver el ciclo de Calvin y las vías de las pentosas. Pues esta vía ya la vimos nosotros. Mucho de lo que van a ver aquí es lo mismo que vimos en glicólisis y en metabolismo, la vía de las pentosas. Todo eso es muy parecido. Entonces no va a haber pues así como mucho problema ni nos vamos a enredar mucho con este artículo. Simplemente este artículo se van a sacar por ahí 3 o 4 preguntas. No hay artículo, así que es echarle una leída y mirar aquí bien qué es lo que no entienden para preguntar en las asesorías. Bueno, aquí lo mismo que hay dos tipos de fotosíntesis, ¿no? Una que procede a la luz del día y otra que procede de noche. Bueno, hay una que produce ATP y hay una que consume NADPH en la producción de las esosas que vamos a ver hoy aquí. Bueno, entonces esta parte ustedes la leen bien leída. Aquí, a diferencia de lo que vimos en el ciclo de Krebs, aquí trabaja es el NADPH, o sea, eso es un fosfato lo que tiene ahí, ¿no? Entonces, esta parte, si ya no la han leído, pues la leen bien, que la entiendan. Bueno, el dióxido de carbono, como pueden ver ahí, aquí está la concentración y aquí están los años. Entonces vemos ahí de que el dióxido de carbono ha aumentado de 1960 al 2000, hace 20 años atrás. Esto es información vieja. Ya debemos de estar pues con más partículas en el aire. Y esto que vemos aquí pues son la cantidad de partículas que hay en el aire, ¿no? Por millón. O sea que en el 2000, en 1960, como vemos ahí, teníamos más o menos 315. Y ahorita en el 2000 teníamos 370, o sea, aumentó 55 partículas por millón. Entonces, ahorita debemos de estar, esto fue aquí en 40 años, diciendo que haya en los 20 que van, digamos que la mitad, se aumentó 55, entonces 27 más o menos. Aunque no, 27 más vendrían a ser entonces 70 y como unas 80 partículas que ha aumentado desde 1960 hasta el día de hoy. Pero yo creo que es muchísimo más porque de todas maneras vamos hacia un mundo cada día más industrializado. Entonces en estos 20 años pues han ocurrido muchísimas cosas que hacen que el dióxido de carbono haya aumentado. Tienen que apagar el micrófono. Bueno, entonces la polución pues es enorme. Ya nosotros éramos el número 2 a nivel mundial en capacidad hídrica. Ahora, hasta hace 3 años atrás que estuve mirando en qué estábamos en 11, en el puesto 11, y creo que seguimos bajando. No sé, yo creo que ya deberemos de estar en el puesto 20 porque todos los ríos están contaminados, todo está hecho una porquería. Entonces, probablemente estemos en el puesto 20. Bueno, entonces, el ciclo de Calvin se trata de la síntesis de exosas.
Y esa síntesis va a ocurrir ¿de qué? Del dióxido de carbono y de agua. O sea, la planta procesa ese dióxido de carbono y lo convierte en exosas. Y con la ayuda, obviamente, del agua. Entonces, háganme el favor y leen esta parte. Aquí ahorita miramos la figura 21, que es la que nos va a ilustrar muchísimo más del texto que hay aquí. Bueno, ahí hay 3 puntos claves que tienen que saber, ¿no? 3 puntos claves de lo que vamos a ver el día de hoy: la fijación del dióxido de carbono, cómo la ribolosa 1,6-bifosfato lo secuestra y se convierte en una molécula de 5 a 6 carbonos. Y luego ella se hidroliza y se convierte en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esto lo vamos a ver pues en reacciones y todo. La reducción de 3-fosfoglicerato a azúcares de 6 carbonos. O sea, luego se convierte en azúcares de 6 carbonos. Y la regeneración de la ribulosa, 1,5-fosfato. O sea, ese es el ciclo. Los 3 pasos importantes, del ciclo de Calvin. Son los 3 pasos más importantes, lo que ustedes tienen que, como de entrada, entender. Bueno, entonces, el ciclo de Calvin parte de la ribulosa 5-fosfato, pero esto es un paso más adelante. Aquí tenemos la ribulosa 1,5-bis-fosfato. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Esto es una molécula de 5, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y entonces esta se convierte simple y llanamente en 6 carbonos. Y eso lo hace secuestrando un dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono en esta molécula, con los conocimientos que ya tenemos, pues no podemos verla entrar sino por un solo lado. Y ese lado es por la acetona, por aquí. ¿Por qué por ahí? Porque aquí hay un doble enlace. Este doble enlace se está rompiendo constantemente, forma una molécula negativa y el carbono se vuelve positivo. Y entonces en esos movimientos de resonancia es cuando el dióxido de carbono... Mira, te doy poquita bajita la película. Cuando el dióxido de carbono entra por la acetona y se convierte en un grupo carboxilo y en una molécula de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y el que entró 6. Y eso ya es una exosa. Bueno, luego de esa molécula, como vemos aquí, al utilizar agua, se parte en 2, de 3. 1, 2, 3, esta es una. Y 1, 2, 3, esta es la otra. Y obviamente que esa agua no tiene más por ningún otro lado por donde entrar, sino igual que aquí por la acetona, igual aquí también por la acetona. No tiene otro sitio. Y entonces el agua ataca por aquí, como vemos ahí. Y entonces forma 2 moléculas de 3. Esta es una y esta de aquí es la otra. Y son idénticas, iguales. O sea, 3-fosfoglicerato. De esta de 6 se forman 2 fosfogliceratos. Eso es lo que ocurre ahí. Entonces esa es una de las reacciones importantes que deben de tener en la cuenta. En cuanto a la enzima se llama rubisco, pero ya le vamos a mirar pues el nombre correcto de la enzima, pero se va a identificar más que todo, como es bien ustedes lo ven aquí, rubisco, ¿no? Pero esa enzima obviamente tiene un nombre propio que ya lo vamos a ver. Miremos primero cómo funciona. Entonces, ella tiene lisinas en su sitio activo. Este es el brazo de una lisina. La lisina tiene un grupo amino en el brazo lateral. Esa lisina reacciona con un dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es diferente
al que se utiliza aquí. Ese es diferente, ese hace otras funciones. Entonces aquí coge el dióxido de carbono y lo secuestra la lisina. Esa molécula se llama carbamato, esta que ven aquí. Y esta está dentro del sitio activo. Y dentro del sitio activo se estabiliza, como vemos ahí, por un magnesio, que es el que ustedes ven aquí también. Entonces aquí se forma el carbamato, y ese carbamato es estabilizado por un magnesio en el sitio activo. Y este magnesio en el sitio activo pues es importantísimo, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces este rubisco, él se llama fosfoglicolato 3-fosfoglicerato. No, ese no es. Esa no es la enzima, ya la vemos. Este rubisco es una enzima que se llama imperfecta. Tiene una imperfección. ¿Cuál es la imperfección de él? La imperfección de la enzima, nosotros vimos en enzimas que la enzima, ella es muy específica. Ella rompe un enlace y ya. Pero esta se le llama imperfecta porque ella se desarrolló en la época de la Tierra, se evolucionó en la época de la Tierra, cuando la Tierra solo tenía dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando había mucho dióxido de carbono, ya se desarrolló ahí. Y después entró pues la era de que había más oxígeno. Y entonces ella empezó también a reaccionar con el oxígeno. Entonces por eso se le llama imperfecta. Nosotros vamos a ver las dos reacciones. La reacción que ya vimos del dióxido de carbono y vamos a ver también la del oxígeno. Bueno, ella tiene obviamente una afinidad superior por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Aparte, echenle una leída. Bueno, entonces lo que dijimos anteriormente, nosotros vimos de que la 1,5-ribulosa, bifosfato, se parte en 2 fosfogliceratos. Entonces, ese fosfoglicerato es el que da origen a las esoxas. Es ese, ¿no? Y la ribulosa 1,5-bifosfato se regenera de nuevo para otro ciclo. Lo mismo que el ciclo de Krebs, que el oxaloacetato se regenera para volver a hacer otro ciclo. Bueno, aquí se van a encontrar cuestiones complejas en el sentido de que el ciclo de Krebs forma muchísimas moléculas diferentes de diferente tamaño, pero esto es totalmente manejable. Usted, las translocasas, por ejemplo, lo que ven aquí es que las translocasas aquí lo que hizo fue que le incrustó este aldehído a esta molécula, ahí se lo incrustó ahí, y le sacó esta en forma de aldehído. Eso agranda o achiquita una molécula. Usted lo que tiene que tener en la cuenta es cuántos carbonos tiene aquí a este lado, y esos mismos carbonos le tienen que aparecer a este lado. Independiente, por ejemplo, aquí tiene 5 y 5, entonces son 10 carbonos. Y aquí puede tener 4 y 6, o 3 y 7, pero le tiene que dar el mismo número. Eso es todo lo que usted tiene que tener en la cuenta ahí. Ya lo miraremos eso a fondo más adelante. Bueno, este paso pues yo les dije desde introducción que se lo encontrarían una y otra vez, y aquí está otra vez. Dihidroxidacetona fosfato, ¿dónde está? En la glicólisis, cuando la fructosa 1,6-fosfato se parte en 2, en gliceraldehído fosfato y en dihidroxidacetona. Y ese paso es importantísimo a nivel fisiológico, ya lo hemos visto, lo acabamos de ver en respiración.
Bueno, estos dos reaccionan, como vemos ahí, y forman una cetosa. Esta es la cetosa, ¿no? Una cetosa obviamente más largo. Y eso está, lo catalizan las aldolasas. Bueno, esta es la estequiometría de la reacción que acabamos de ver. Es lo mismo lo que se necesita para que eso ocurra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para convertir el dióxido de carbono en una exosa? Ya sabemos que el dióxido de carbono tiene un solo carbono, ¿no? Y entonces aquí nos dicen que 3 moléculas de ATP se necesitan, y se necesitan 2 moléculas de NADPH para vincular un dióxido de carbono a una exosa. Entonces, aquí tienen que tener claro que si para un carbono se necesitan 3, entonces voy a necesitar 6 dióxidos de carbono multiplicado por 3, entonces voy a necesitar 18 ATPs para producir una exosa. Y lo mismo aquí. Aquí necesito 2 moléculas de estas para un dióxido de carbono. Son 6 los que voy a vincular a la exosa, entonces 6 por 2, 12. Y lo mismo con el agua, como vemos aquí en la estequiometría. Aquí son 12 moléculas de agua. Bueno, nosotros vimos en carbohidratos que el almidón era una de las fuentes de reserva energética de las plantas. Pero entonces aquí lo amplían un poco más, la sucrosa también. La sucrosa igual. Es otra reserva de esas plantas. Bueno, entonces ahí lo que ustedes ven es el ciclo de Calvin. Pero este ciclo de Calvin es un ciclo de Calvin bastante sencillo. Ya lo vamos a ver más adelante, bastante complicado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ya hemos visto, ¿no? Nosotros partimos de un punto que se llama ribulosa 5-fosfato. Aquí, para convertirlo a ribulosa 1,5-fosfato, se requiere un ATP, porque entra un fosfato más. Bueno, luego esa ribulosa, como vemos ahí, reacciona o secuestra el dióxido de carbono. Aquí hay varios pasos. Ya vimos nosotros que al secuestrarlo se convierte en una molécula de 6 y esa molécula de 6 se hidroliza con ayuda del agua y se convierte en 2-fosfoglicerato, ¿no? 2 moléculas de 3. Y estas 2 moléculas de 3 se convierten, este paso es el mismo de la glicólisis, si se acuerdan, 3-fosfoglicerato y 1,3-bifosfoglicerato. Es la misma. Aquí entran 2 ATPs. Y entonces tenemos 1 y 2 ATPs son 3 por un dióxido de carbono. O sea que para hacer una exosa necesito 6. O sea, 6 por 3, 18. Ahí está. Entonces, ellos van entrando obviamente de a 1 el dióxido de carbono, como vemos ahí. Se convierte en 1,3-bifosfoglicerato y aquí es donde entran 2 NAD. Entran 2 NAD por cada dióxido de carbono y son 6 dióxidos de carbono, entonces 6 por 2, 12. Ahí tiene la cuenta, manténganla bien clara. Y entonces este se oxida y este se reduce. Y al reducirse, como vemos aquí, entonces se forman 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿No? Entonces, esto, lo que estamos viendo aquí es que
Esta tiene dos vías. Esta vía, la vía de la fructosa 6-fosfato, que también la conocemos en gluconeogénesis, y de fructosa 6-fosfato pasa a ribolosa 5-fosfato. ¿No? Entonces, estos son pasos de regeneración. Aquí hay varias reacciones. Y también puede regenerarse por esta vía, a ribulosa. Estos dos. Bueno, entonces hasta ahí es lo que nos indica este ciclo de Calvin, sencillo, ya lo completaremos más adelante. Bueno, ¿cómo se demostró de que el dióxido de carbono era el que finalmente incorporaba y sintetizaba una hexosa? Lo que vemos aquí es que este 3-fosfoglicerato lo marcamos con dióxido de carbono 14, o sea, un dióxido de carbono reactivo. Y aquí, como vemos aquí tenemos solo una molécula o unas moléculas. Entonces, cuando ya se expande, estos son 5 segundos. Cuando ya se expande por todo el ciclo de Calvin, entonces vemos a los 60 segundos que todas las moléculas están radioactivas. Y eso se debe a que ha entrado más y más dióxido de carbono, que da radioactividad. Bueno, esta es la molécula del rubisco, ¿no? Aquí está el nombre de la enzima ribulosa 1,6-bifosfato, carboxilasa oxigenasa. Y carboxilasa oxigenasa porque, como dijimos que era una molécula imperfecta, cataliza tanto dióxido de carbono, por eso de carboxilasa, y cataliza también el oxígeno, por eso oxigenasa. Y se reduce el nombre a rubisco simplemente. Entonces ya cuando hablemos de aquí en adelante de rubisco, entonces es esta enzima de la que estamos hablando. Bueno, ella tiene 5 cadenas. Tiene una cadena beta plegada, el sitio activo. Este es el sitio activo de la molécula. Lo que acabamos de ver vimos que se formaba este carbamato. Este carbamato se forma de la lisina y un dióxido de carbono, ¿sí? Y entonces él es secuestrado por el magnesio que hay en la enzima. Ella tiene ese magnesio. Y ese magnesio es coordinado por todos estos aminoácidos de la enzima, todos los que usted ve aquí. Bueno, esa es la forma de funcionar del centro activo de la enzima. Y en el centro activo es donde se secuestra el otro dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que este es el sustrato, el dióxido de carbono que la enzima le va a pegar a la 1,5 bisfosfato ribulosa, a la ribulosa 1,5 bifosfato. A esta le va a pegar este dióxido de carbono para convertirla en una de 6, y eso es lo que hace aquí, en este caso. Eso es todo. Ahí ven el mecanismo, ustedes lo van persiguiendo, lo miran, lo analizan. Bueno, entonces, aquí está la reacción completa. Nosotros partimos de ribulosa 1,5 bifosfato. Ella pierde un protón en este lado. Al perder el protón, deja los electrones. Todos estos electrones forman este doble enlace.
Y al formar ese doble enlace, este oxígeno tiene que recoger sus 2 electrones que tiene aquí y queda negativo, lo que les decía, ¿no? Y entonces es ahí donde entra el dióxido de carbono, rompe este doble enlace para amarrarse él ahí. Y entonces el oxígeno lo que hace aquí es formar otra cetona, ya no en el 2, sino en el 3. Y luego viene entonces lo mismo, el agua, y parte la molécula. El agua entra por aquí, lo mismo que vimos antes, y la molécula se parte en 2, igualitas. 3-fosfoglicerato y 3-fosfoglicerato, 2 moléculas. Esa es la misma reacción que ya acabamos de ver. Ahorita miremos, esta es la del dióxido de carbono, ahorita miremos la del oxígeno. ¿Por qué la molécula se llama imperfecta? Porque secuestra el oxígeno también. Entonces, lo que vemos aquí es lo mismo, ¿no? Esta parte es la misma, ahí bota un protón y el oxígeno entonces ataca. El oxígeno molecular. Pero entonces el oxígeno molecular, como vemos ahí, ataca es por este lado. O sea, ataca por aquí, con los 2 oxígenos. Es lo que vemos ahí. Y agarra ese protón, ¿no? Y forma un puente de especie de peróxido. Y aquí entra el agua. Todas esas reacciones son iguales, ¿no? Todas, menos esta. Porque aquí entra oxígeno y tampoco esta es diferente. Porque ahí la molécula ya no se parte en 2 de 3, porque no entró un dióxido de carbono, no hay sino 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se tiene que partir en una de 2 y en una de 3. Y esa de 3 es el mismo, ¿no? 3-fosfoglicerato, esta parte de abajo. Y la parte de arriba son solo 2 carbonos, 1 y 2. Y eso es fosfoglicolato, que es esta molécula. Entonces, esa es lo que se llama una enzima imperfecta. Ustedes ya le pegarán otro repasito ahí, para que la miren bien. Bueno, entonces aquí nos hablan de la fotorrespiración, las reacciones de la fotorrespiración, dónde ocurren y cómo van trascendiendo. Entonces, por un lado, pues partimos del 1,5-bifosfato. Por un lado entra un dióxido de carbono y forma 3-fosfoglicerato que ya vimos. Y por el otro entra oxígeno. Y forma de esa manera el fosfoglicolato, que fue el que vimos en el ciclo de Krebs al final, el ciclo del glicolato que nosotros vimos allá. Esta molécula es la que forma, esa que vimos ahí. Bueno, aquí hay un intercambio de agua por fosfato. O sea, este fosfato sale, entra una molécula de agua y se forma el glicolato. Y ese glicolato, como pueden ver ahí, puede atravesar la membrana del cloroplasto al perizosoma. Dentro del perizosoma, ella se oxigena, el oxígeno lo convierte en peróxido y el glicolato se convierte en gliosilato, que ya es otra cosa. Entonces, esto tiene 2 carbonos, tiene un grupo carboxilo y un doble enlace en forma de cetona, que no lo es porque le falta un carbono aquí a este lado. Bueno, entonces se llama gliosilato y este se llama glicolato. Bueno, entonces este gliosilato se amina. Aquí hay enzimas transaminasas que lo aminan y al aminarlo se convierte, como vemos ahí, en glicina, que es el aminoácido más pequeño. Aquí no hay sino 2 carbonos y la glicina no tiene sino 2 carbonos nada más. El carbono alfa y el carbono carboxílico. Bueno,
Entonces aquí hay dos, ya esta molécula pues puede atravesar aquí la membrana entre el perizosoma y la mitocondria. Dentro de la mitocondria o el mitocondrión, la glicina se decarbosila, se puede convertir, como vemos ahí, en serina, que es el siguiente aminoácido más pequeño que hay. Y se puede convertir, se desamina y se descarbosila la molécula. Ese grupo amino y ese carboxilo es utilizado luego por aquí. Bueno, entonces aquí vemos un glutamato. ¿El glutamato cuántos grupos aminos tiene? No, el glutamato tiene un grupo carboxilo en su cadena lateral. Lo que vemos aquí es que este grupo amino se integra al glutamato y se convierte, como vemos ahí por medio de esta enzima, en glutamina. Y ya la glutamina tiene un grupo carboxilo y un grupo amino en su cadena lateral. Entonces aquí hay una conversión de este aminoácido a este. Ya más adelante vamos a ver la importancia fisiológica de él. Como vemos ahí, hay un consumo de energía. Y entonces esto es lo que llaman reacciones de la fotorrespiración. Bueno, ahí está una imagen, una microscopía electrónica, donde se muestra cómo los grupos radioactivos van pasando de un lado al otro, que con eso fue que se demostró obviamente una tecnología de alta alcurnia, y se demostró como la imagen que vimos anteriormente. Bueno, entonces ahí tenemos la formación de las exosas. El pool. Un pool es una reserva de exosas. Entonces vamos a mirarla desde abajo. Si ustedes miran, pues esos pasos que son muy parecidos a la glicólisis. 3-fosfoglicerato lo tenemos en la glicólisis. Se fosforila igual en la glicólisis y forma 1,3-bifosfoglicerato. Bisfosfoglicerato. Esa es conocida. Luego se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Y como vemos ahí, aquí hay un consumo de electrones. Esta molécula se oxida y esta se reduce. Y este paso también lo conocemos, que les dije que nos lo íbamos a encontrar una y otra vez. Entonces este paso es el donde se convierte la 1,6-bifosfofructosa. Esta en la glicólisis se convierte en estas dos. Aquí va al contrario, hacia allá. Bueno, de hecho ahí se convirtió en 2-gliceraldehído fosfato y en un dihidroxidacetona. Ese es el mismo paso. Y luego esta, como vemos ahí. Dani. No, Dani, no más. Es en serio. Daniel. Hay que apagar el micrófono ahí, cuando llega el novio. Bueno, entonces aquí se formó la fructosa 1,6-bifosfato. Y esto es lo mismo que en la gluconeogénesis, ¿no? Fructosa 6-fosfato o la glicólisis, si lo ve de aquí para acá. Bueno, fructosa 6-fosfato, esto no es nada nuevo para ustedes, solo que les cambiaron de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón, pero si usted voltea la glicólisis es lo mismo. Y de fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 6, de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Y a glucosa 1-fosfato y finalmente a una exosa, a un pool de exosas, o sea que aquí hay moléculas de 6 carbonos con este pool, no necesariamente glucosa. Pero ese es el proceso de formación
de las hexosas. Bueno, yo no creo que eso sea para ustedes ningún problema. Si entendieron bien más o menos la glicólisis, no creo que tengan ahí ningún problema. Bueno, entonces ahora miremos el tipo de moléculas que la planta construye. Tiene una variedad muchísimo, bueno, no sé si será más grande que la nuestra, porque nosotros producimos casi todos los aminoácidos en el ciclo de Krebs. Producimos purinas, bueno, no creo que sea pues, sino que es diferente. Bueno, entonces, lo que ustedes ven aquí son las transketolasas. Esto es una acetona, o sea que va a convertir una acetona en otra cosa. Y en efecto, pues, nosotros vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y aquí tengo 1, 2, 3. Entonces tengo 9 carbonos. Entonces lo que tengo que tener siempre claro en la mente es que a este lado me tienen que aparecer 9 carbonos. De otra forma, aplico la primera ley de la termodinámica que me dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces esto es una transformación. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 4, 9. Y aquí tengo 9. Eso es todo. ¿No? Entonces lo que hizo esta molécula fue simplemente convertir estas que tengo aquí, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, a eritrosa 4-fosfato y a silosa 3-fosfato. Entonces estas son moléculas que ella utiliza a nivel fisiológico y entonces ocurren este tipo de transformaciones, pero no son más difíciles que ahí. Pues excepto que entremos a mirar las reacciones de aquí, una por una, que no lo vamos a hacer. Algunas, usted tiene que tener desbalance en lo que es esto y esto. Bueno, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos 1, 2, 3, o sea, 7. 7 carbonos. O sea que como aquí no hay sino una molécula, esta tiene que tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. O sea que esta la vinculó a esta. Y esto ya, pues, como vemos, son moléculas que ella utiliza a nivel fisiológico. Y así sucesivamente. Esto es lo mismo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3, 10. O sea que aquí tiene que haber 10. 1, 2, 3, 4, 5. Todo esta también tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y ahí está. Y eso es pues como el repertorio que tiene ella para producir diferentes moléculas. Y este es el paso de la regeneración de la ribulosa, de cómo se regenera. Entonces se puede regenerar por este lado, ¿no? A través de una isomeración. Esto es una enzima, ribulosa 5-fosfato, o a través de la silosa 5-fosfato, que acabamos de ver por ahí ahí está, mírenla ahí, esta, ¿no? Se puede regenerar. Y esta, pues, este paso ya lo vimos, que es lo mismo, ¿no? Una fosforilación de la ribulosa 5-fosfato a 1,5-bifosfato. Esta es la forma de regenerarlo. Bueno, entonces aquí tenemos un ciclo de Calvin muchísimo más complejo que el que hemos visto, ¿no? Él parte del mismo punto, como vemos ahí, ribulosa 5-fosfato, se convierte en ribulosa 1,5-bifosfato, ya sabemos cuántos ATPs requiere, cuántos dióxidos de carbono se requieren, ¿no? Y cuántos ATP en total, ¿no? Se requieren para eso. Aquí entran 3 dióxidos de carbono. Como entran 3 dióxidos de carbono y por cada dióxido de carbono necesito 3 ATPs, entonces aquí tengo 3 y 6, 9. 3 por 3, 9. Esa es la cuenta que deben de hacer. Bueno, entonces se forma el 3-fosfoglicerato, el 1,3-bifosfoglicerato, ya vimos esas reacciones, y luego el glicerol
el gliceraldehído fosfato. Aquí, este es el paso donde se cambia esta por esta, ¿no? O sea, por dihidroxitacetona. Es el paso de la glicólisis donde la molécula de 1,6-bifosfato se rompe en dos. Entonces, aquí se puede formar esta molécula, si es requerida, o bien esta molécula puede entrar al continuar en el ciclo de Krebs. Puede continuar por este lado, donde hay una cantidad de reacciones que lo llevan a la ribosa 5-fosfato y a la ribosa 5-fosfato, que es esta misma, ¿no? Por esa vía. Y si no, pues esto es una vía más intrincada. Este también, como vemos ahí, puede entrar por aquí, ¿no? Entonces, este se está convirtiendo constantemente en este. Y estos pueden formar, como vemos ahí, una fructosa 6-fosfato. Esta puede entrar por otro camino, que es este, ¿no? Y entonces, aquí lo importante es que ella va produciendo, como vemos ahí, va produciendo de acuerdo a las necesidades fisiológicas, van entrando o van saliendo moléculas. Y como vemos ahí, va formando diferentes moléculas que todas van a alimentar la ribosa 5-fosfato. Pero eso no es más complicado que eso. Esta reacción también ya ustedes la vieron. La vimos en la conversión de la galactosa a glucosa. Sabemos que ahí se necesita un uridino difosfato para poderla epimerizar de galactosa a glucosa para poder ser metabolizada en la glicólisis. Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí lo que va a ocurrir es que esta fructosa 6-fosfato se va a unir con una glucosa simplemente para formar la glucosa 6-fosfato, que es, como vimos, una parte de la reserva energética de la planta. Pero eso no es más difícil que eso, y eso ya lo hemos visto, no sé, como 3 veces. Hemos visto esa reacción. Bueno, entonces, la actividad del ciclo de Calvin, pues obviamente que depende del medio ambiente. El medio ambiente, que haya dióxido de carbono, que haya las condiciones que se requieren para que él funcione, ¿no? Como todos los seres vivos, en realidad. Bueno, lo que vemos aquí es que el rubisco es activado por la luz. Y hay un cambio de protones y magnesio en su concentración dentro de la célula de la planta. Pero entonces eso lo vemos pues en imágenes más adelante. Bueno, una de las moléculas claves en la regulación del ciclo de Calvin es la tiorredosina. Eso también lo vemos en la figura 2015 bien ordenado, cómo es que ella funciona regulando el ciclo de Calvin. Hay una vía que se llama la vía de las C4. Esa vía de la C4 pues es de nuestro medio, nosotros vivimos en el trópico. Es una planta tropical y esa vía de la C4 acelera la fotosíntesis, concentrando el dióxido de carbono. Entonces ya lo vemos también en la figura 2017, bien cómo es que eso funciona. Ahí está la estequiometría de la reacción que ocurre en estas dos células de la planta. Analicen bien la estequiometría ahí para que la tengan clara. Bueno, entonces miremos la regulación de la luz en el ciclo de Calvin. Entonces,
si está de noche, como vemos ahí, esta es de noche y esta es de día. Entonces, de noche, esta molécula está, como vemos ahí, oxidada. Está oxidada porque ha entregado sus electrones y sus protones, y como no hay luz, no puede reducirse de nuevo. Y aquí, como hay luz, entonces ya está reducida. ¿Por qué? Porque constantemente está recibiendo fotones, rayos de luz que la reducen. Bueno, la ferrodosina está oxidada. ¿Por qué está oxidada? Porque como no hay corriente de electrones, porque es de noche, entonces está oxidada. Y cuando hay corriente de electrones, pues está reducida porque está recibiendo constantemente electrones. Los hidrogeniones están en el estroma de noche y de día están en la tilacoide, y viceversa con el magnesio, el magnesio está de noche en la tilacoide, en la tilacoide, y de día está en la estroma. Esta es la tiorredosina, la que regula el ciclo de Calvin. Lo importante ahí es este puente de disulfuro que tiene aquí. Ese es el importante porque ahí es donde recibe los electrones y los protones, y de ahí los entrega. Y esta enzima regula todas estas otras enzimas, ¿no?, que vemos ahí. Ella es reguladora de todas esas enzimas, y ahí está la vía como la regula. Bueno, entonces miremosla aquí en acción, la tiorredosina. Esa es la que tenemos aquí. Y la ferrodosina, como ustedes pues vieron que estaba oxidada de noche porque no recibe luz, y de día pues se reduce. Entonces aquí entran los rayos de luz, ella está oxidada y entra y se reduce. O sea, recibió electrones y recibió protones. Y aquí viene ella y se oxida de nuevo. Y al oxidarse, entonces entrega electrones y protones. ¿Quién los recibe? Lo recibe la tiorredosina, que, como le dije, este puente de disulfuro se reduce. Recibe estos electrones y estos protones que ella bota para oxidarse. Los recibe ella y se reduce, que está reducido. Bueno, ella vuelve, como vemos, y se oxida, ¿no? Entonces tiene que entregar esos electrones y esos protones. ¿Y a quién se los entrega? Se los entrega a esta enzima, que está oxidada, y aquí entra y se reduce. Y esta finalmente pues se los entrega al oxígeno para volverse a oxidar. Ese es pues como la regulación que tiene ahí la tiorredosina, y de día o de noche la actividad de la tiorredosina. Y la vía la vía de las C4, entonces, ¿cómo funciona? Este es el aire. La célula, el dióxido de carbono penetra la membrana de la célula de la planta, y en este caso, pues estas vías también las conocemos nosotros, ¿no? Nosotros esta vía no la conocemos pues a nivel fisiológico nuestro, de piruvato a fosfoenol piruvato, porque ya nosotros dijimos que era imposible devolver en la glicólisis el piruvato a fosfoenol piruvato. Ahí es imposible, ¿no? Sino que ahí va vía oxaloacetato. El piruvato se convierte en oxaloacetato y después el oxaloacetato en piruvato. Aquí no. Entonces aquí tenemos el fosfoenol piruvato que se convirtió de piruvato, y
el dióxido de carbono que entra carboxila el fosfoenol piruvato y lo convierte en oxaloacetato. Ya nosotros vimos que dentro de la mitocondria el oxaloacetato no atraviesa membranas de células y entonces se tiene que convertir en malato. El malato sí tiene lanzaderas en la membrana de las células y entonces las atraviesa, como vemos ahí. Y al atravesarla, entonces aquí el malato vuelve y se convierte en piruvato. Y aquí bota, como vemos, un dióxido de carbono, este que cogió aquí. Aquí lo bota y aquí está el ciclo de Calvin que lo procesa. Lo está procesando constantemente. Ese piruvato, como vemos, atraviesa la membrana y vuelve a las células mesófilas y vuelve y ocurre el mismo proceso. Esa es la vía de la CI4, que ayuda a las plantas tropicales a deshacerse del dióxido de carbono y de ahí la importancia de la vegetación, de los árboles, de la selva nuestra. Y ahí una importancia enorme, una ventaja enorme que tenemos con otros países. Bueno, entonces la vía de las pentosas, como vemos ahí, son las productoras de NADPH, ahí se produce, y se sintetizan moléculas de 5 carbonos, como pues la vía lo dice. Bueno, esa ya nosotros la hemos visto, pero la vamos a analizar aquí también. Tenemos ahí la estequiometría de cómo funciona. Bueno, entonces mire, ahí se producen 2 moléculas de NADPH cuando se regenera se genera la conversión de una glucosa a una ribosa 6. O sea, al convertir la glucosa en ribosa 5-fosfato, se generan 2 moléculas de estas. Y ya vimos de que esas se consumen cuando se produce una hexosa. Y estas dos, como vemos ahí, la vía de las pentosas y la glicólisis están unidas por transquetolasa. Transcetolasa y transaldolasas, como vemos ahí. Esas vías están unidas por eso. Bueno, y aquí tenemos pues las transcetolasas en acción, ¿no? Este tiene 5, este tiene 5 y este tiene 3 y 7. Igual, da 10, aquí hay 10 y aquí me da 6, 4. Entonces, eso es lo que hacen pues estas enzimas. Y aquí igual, ¿no? 6 por 3, 15. Aquí también me tiene que dar 15. 2 por 6, 12. Y 3, 15. Y así sucesivamente todo esto es pues como lo mismo para que lo vayan mirando. Estas enzimas, como vemos aquí, producen o estabilizan carbaniones intermedios por diferentes mecanismos. Estas son las vías que requieren NADPH, todas estas. Síntesis de ácidos grasos, de neurotransmisores y así sucesivamente. Y esta es la vía de las pentosas. Entonces partimos de la glucosa, ahí está. Glucosa, esta es la fase de la oxidativa. Y entonces aquí produce, como vemos, 2 NADPH. O sea que esta se reduce y esta se oxida. Y se convierte en ribosa 5-fosfato. Y esa ribosa 5-fosfato tiene 3 vías en las plantas.
la vía de la ribosa 5-fosfato, la silosa y la silosa. Luego, estas, como vemos, se interconvierte la una en la otra. Ya se dijo que esta va unida a la glicólisis, todos estos son productos de la glicólisis. Esas son las vías pues, que ella tiene para llegar o producir lo que quiere. Esta es la vía oxidativa de la vía de las pentosas. Esto es una glucosa 6-fosfato. Aquí hubo una oxidación. Este alcohol se oxidó, como vemos ahí, a una acetona. Ahí está la acetona. Entregó electrones y entregó protones y los recibió el NAT. Eso fue lo que ocurrió, ni más ni menos. Y esta aquí se abrió el anillo, ¿no? Al convertirse esto en un dióxido de carbono en presencia de la enzima y del agua. Y se convirtió en 6-fosfoglucanato. Y finalmente termina convertido, como vemos ahí, esa molécula de 6 en 2 de 3. En la ribosa 5-fosfato, que es el punto de partida del ciclo de Calvin. Estas son todas las reacciones que ocurren ahí. Esas son las reacciones de los grupos prostáticos que nosotros ya vimos. Vimos muy claramente. Esta es la tiamina pirofosfato, cómo ella reacciona. Es el mismo mecanismo que ya habíamos visto. Y estos son pues, mecanismos de la base Schiff, que nosotros ya vimos que es la formación de un grupo carboxilo con un amino, este que está aquí, con un amino, ¿no? Entonces forma la lisina y un grupo amino forman lo que se llama una base Schiff. Eso lo vimos también. Y esa también, pues como les digo, es la tiamina pirofosfato, que ya vimos, y la base Schiff, que también ya, eso lo vimos por ahí en otro lado. Bueno, entonces la vía de las pentosas, obviamente, como son enzimas alostéricas, pues son reguladas o controladas por su producto final. Y su producto final, pues, es el NAT. Si hay mucho NAT, pues la va a inhibir. Si hay poco NAT, pues la va a acelerar. O sea que la NAT pH más, si hay mucho, pues entonces va a acelerar la reacción y la otra la va a inhibir. Bueno, y esto pues es obvio también, ¿no? Que el flujo de glucosa 6-fosfato depende de la necesidad que haya de NADPH, que es el producto final, ¿no? Si se necesita mucho, pues se va a consumir mucha glucosa 6-fosfato. Eso es pues como lo lógico, todo eso son las reacciones estequiométricas de lo que se habló ahí. Y cuatro formas de la vía de las pentosas, ¿no? O sea, cuatro formas un poco diferentes de cómo ocurre la vía de las pentosas. Entonces, esta es la primera, ¿no? Aquí está la glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, que esta a su vez se puede convertir de una vez en ribosa 5-fosfato e iniciar el ciclo de Calvin. Continúa por aquí por la fructosa 1,6-bifosfato. Todo esto pertenece a lo que es la glicólisis. Aquí esta se parte en dos, que esto también es glicólisis. Dihidrocinacetona fosfato y glicerol aldehído 3-fosfato. Y esta puede volver aquí, a la ribulosa. Esa es una.
La otra es ahí, la glucosa se convierte directamente en ribulosa, oxidándose, que fue la reacción que vimos, y produciendo el NADPH. Y obviamente un dióxido de carbono, porque esta tiene 6 y esta 5. Y aquí arribosa 5-fosfato para el ciclo de Calvin. Esta es la 3, de glucosa arribulosa, que es la misma que acabamos de ver, de gliceraldehído 3-fosfato, que es esta. Puede pasar a dihidroxitacetona, es el mismo paso, pero entonces mirado desde abajo, ¿no? No de arriba, sino de abajo para arriba. Fructosa 1,6-fosfato y regresar, o sea, tiene más maniobrabilidad la pentosa de la planta que la vía de las pentosas nuestra. Y esta es la 4. ¿No? Bueno, eso lo pueden mirar ahí. Y aquí tenemos los órganos que utilizan las vías de las pentosas, ¿no? Son estos que vemos aquí, a nivel de nuestro. A ver, ¿qué más? Esta parte deben de leerla bien, porque esto atañe a ustedes como estudiantes de medicina. Probablemente de ahí salga una pregunta. Anemia hemolítica, ¿no? ¿De qué se trata? Nosotros vimos parte de los ROS. Esto trata de los ROS y nosotros vimos parte de eso. Bueno, esto, sí, no, ya, eso. Bueno, esa es la parte, pues, que deben de saber ahí, lo que vimos. Ya si tienen alguna pregunta, entonces la pueden dejar saber ya mismo o por la tarde a las 6 después del quiz. A las 6 de la tarde los espero para hacer el quiz. 6 en punto. Si no se me presenta ningún problema que lo tenga que aplazar un poquito, pero no creo. Entonces, no sé si no tienen preguntas, entonces se pueden salir para yo tomar la lista. Y si no, pues hacer la pregunta. Bueno, entonces nos vemos por la tarde. Hasta luego. Háganme el favor,